Yo estoy consciente de que pasajes en documentos judíos antiguos aparecen terminologías que a primera vista pareciesen indicar que en efecto existe un alma divina que es la verdadera identidad de la persona. Pongamos un ejemplo. En los escritos de Shaul de Tarso aparece la expresión el hombre interior, expresión que contrasta al hombre exterior. Pero estas imágenes en nada contradicen lo que claramente hemos leído del Tanaj. De hecho, Shaul nunca se refiere al hombre interior como el alma del hombre. Nunca. El hombre interior es pues la forma para describir el aspecto espiritual del ser humano, cuando el ser humano se conduce según la voluntad divina. Así pues, el exterior es el que le da riendas sueltas a los deseos pasajeros de la carne. Cuando el ser humano es vitalizado por Ruach, la fuerza o la energía de vida, esta despierta en el ser humano dos opciones o dos capacidades: de seguir los deseos de la carne o hacer la voluntad divina. Y he aquí el error de concepción. Los deseos de la carne no se contrastan con los deseos del alma, sino que se contrasta con hacer la voluntad divina. Una vez más, los deseos de la carne no se contrastan con los deseos del alma, sino simplemente con la voluntad divina. Observe esta realidad en otro escrito judío del primer siglo, Igeret Lama Ameni, o conocido popularmente en el mundo de habla hispana como Primera de Juan, capítulo 2. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad divina permanece para siempre. Como podemos notar, hacer la voluntad divina no es equivalente a obedecer el alma. En ninguna sección del texto dice que hay que obedecer el alma. ¿Por qué? Porque simplemente no existe tal concepto para el autor judío. Así que el contraste de la pasión de la carne, la arrogancia, es simplemente la voluntad divina. Y quien hace la voluntad divina es lo que Shaul llama el hombre interior. El hombre que se deja influenciar por Ruach. Así pues, podemos comprender cabalmente que cuando Bereshit, una vez más, Bereshit 2:7, cuando dice que el Eterno sopló en las fosas nasales del ser humano Nishmat Hayim, aliento de vida, y el ser humano vino a ser Nefesh Hayah, un ser vivo, quiere decir que Nefesh Hayah, la vida de la persona, es simplemente una existencia terrenal, una existencia en cuerpo. Pongamos el ejemplo de una bombilla como ser humano, y quizás esta es la imagen más clara. Primeramente tenemos la materia prima. Así como el ser humano también es materia prima, es polvo de la tierra. Se forma la bombilla con el objetivo de irradiar luz. También el ser humano, se forma el ser humano con un objetivo en particular. El objetivo del ser humano no es el objetivo del animal, no confundamos, ni es el objetivo del árbol, ni el objetivo de las estrellas. Pero solamente, y esto es lo importante, solamente si se conectara esa bombilla con la electricidad, entonces emitiría luz. Y así es la Neshama, como la corriente, como la electricidad. Solamente el ser humano es Nefesh Hayah, un ser vivo, cuando se conecta la Neshama. Esto es el aliento de vida, Nishmat Hayim o Ruach Hayim. Entonces el ser humano, así como el bombillo emite luz, el ser humano comienza a pensar, a actuar, a sentir, comienza a realizar todas las funciones
con las que fue programado. Pero la bombilla, eso es lo importante, la bombilla no es la electricidad. La electricidad es una cosa y la bombilla es otra. Cuando se conecta la bombilla con la electricidad, entonces es una bombilla con luz. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Qué es el ser humano? ¿Somos el aliento de vida? No. Tú y yo somos Nefesh Haya. Solamente desarrollamos esta forma de vida cuando el aliento de vida está en nosotros. Ahora, ¿qué pasaría si la bombilla se rompiera? Muy fácil. No transmitiría más luz. La corriente obviamente puede seguir existiendo, pero recuerda que la bombilla no es la corriente. Y así el ser humano, cuando el cuerpo deja de ser lo que hacíamos en vida, el funcionamiento del cerebro, las ideas, los pensamientos, las emociones, las acciones, dejan de ser. El aliento de vida que nos permitiría vivir puede seguir, vuelve a Elohim que lo dio, dice el texto. Pero ese no eres tú no eres el aliento de vida. Ese aliento de vida es el que te hacía ser un ser humano vivo. Y esta es la misma imagen, como la bombilla, que nos transmite el texto de la Torá. Según la Torá, en nuestro estado de naturaleza, la muerte será lo último que haya de vida. Podrás seguir existiendo, pero no viviendo. Cuando el cuerpo deja de ser y el aliento de vida regresa al Creador, solamente la resurrección en forma corporal es lo que puede permitirnos otra vez decir que estamos vivos. Seguimos existiendo después de la muerte, pero no viviendo. Y es por eso que dice el salmista, le quitas su aliento, su ruaj, expiran y vuelven al polvo. No dice, les quita su aliento, expira el cuerpo que vuelve al polvo y el alma sigue viviendo. No hay más vida tras la muerte. Sí la existencia como Nefesh, pero Nefesh Met, no como Nefesh Haya. Y aquí la grandeza del concepto Tehiyat Hametim, la resurrección de los muertos, lo cual era risible para los griegos. Era inconcebible para la filosofía griega porque esta concebía el alma como la verdadera identidad de la persona. Por lo tanto, si el alma no muere y si el cuerpo deja de ser, significa que ya la verdadera identidad se ha liberado de las limitantes, de las dificultades, de las ataduras del cuerpo. Entonces, ¿qué sentido tendría una vida corporal nuevamente? Sería limitar el alma inmortal otra vez. Este mismo ejemplo lo encontramos en las palabras del profeta Isaías en el capítulo 14. Isaías 14, verso 11 en adelante. Cómo se burla de las ideas de inmortalidad que tenían los babilonios. Leamos brevemente. Tu ostentación y la música de tus arpas han sido derribadas al Sheol. Debajo de ti las larvas se extienden como cama, y los gusanos son tu cobertura. Pero tú dijiste en tu corazón, y aquí comienza el profeta Isaías a hacer burlas de lo que pretendía el rey babilónico. O sea, vivir después de la muerte. Dice, pensaste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas del poderoso, levantaré mi trono, subiré tras las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Sheol, a lo más remoto del abismo. También Isaías Anabí advierte al pueblo de Jerusalén a no poner la esperanza en la falsedad del culto a los muertos, la esperanza en la inmortalidad. Esto lo leemos en el capítulo 8, el verso 19 en adelante. Dice, y cuando les digan, consultad a los médium y a los adivinos que susurran y murmuran diciendo, ¿no debe un pueblo consultar a su Elohim, los muertos por los vivos? Para enseñanza o para instrucción, lo cierto es que estos que hablan así no tendrán amanecer,
pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Después mirarán hacia la tierra, y he aquí tribulación, tinieblas y angustia. Y finalmente serán lanzados a la oscuridad. Así los profetas y la Torá prohíben esta práctica, tachándola de falsa. Lo natural es que los muertos no tengan vida activa. Precisamente cuando hablamos de estas enseñanzas, sobre esos conceptos, siempre salta a la memoria el episodio narrado sobre el rey Saúl queriendo consultar a un muerto, al profeta Shmuel. Esto está registrado en el primer libro de Shmuel, capítulo 28. No lo vamos a leer por lo extenso que es, pero lo que vamos a enfatizar es en que cuando el rey Saúl intenta esto, el resultado es alarmante para la hechicera, y Saúl, por supuesto, también se lleva su merecido. Aunque no faltará quien suponga que esta historia evidencia la realidad de las almas de los muertos, cómo éstas siguen viviendo después de la muerte, la realidad es todo lo opuesto. La realidad es que el texto evidencia todo lo contrario. Lo que evidencia el texto es que el Eterno tiene la potestad de hacer vivir en cuerpo nuevamente al muerto, y no que es un fantasma o un alma que puede seguir viviendo después de la muerte de la persona. El texto presenta a Saúl como alguien que él creía en esta magia, pero conjuntamente el texto no nos deja allí, sino que el texto demuestra al lector y a Saúl que Shmuel Anabí, el profeta Samuel, no apareció como un fantasma o un alma, sino como un cuerpo físico que hablaba. Las almas no hablan, el cuerpo físico sí puede hablar. Saúl entonces recibe, obviamente, una sorpresa. No logra adquirir la ayuda que buscaba, sino más bien, Shmuel Anabí confirma lo ya dicho previamente en la Torá. El muerto está muerto, y solamente Hashem, el Creador, tiene el poder de resucitarlo en cuerpo, no como un alma flotando. Ahora bien, analicemos algunos ejemplos, los más comunes en los escritos de los primeros discípulos, escritos del primer siglo, escritos judíos. Pero tengamos presente algo. Dado que estos documentos, los más antiguos, se encuentran en idioma griego, hemos de saber que el término griego que se traduce en estos documentos al español como alma, en el griego es pesuje. Pesuje es lo que, según Platón y Aristóteles, es alma viva, o sea, un alma eterna, un alma que nunca muere, un alma con su propia identidad, realmente la identidad verdadera del ser humano. Este término, pesuje, es usado, fue empleado en la Septuaginta por los judíos a la hora de traducir el Tanaj, donde el hebreo dice nefesh, los judíos de habla griega tradujeron pesuje, emplearon ese término griego que significa alma en español. Y así entonces fue concebido por el resto de los judíos cada vez que querían traducir el término nefesh o hablar del término nefesh, en griego usaban el término pesuj. Lo chocante para el lector griego no judío de estos documentos judíos del primer siglo es que el significado de pesuje en estos textos judíos no es el significado griego de alma inmortal, tal como lo concebían Platón y Aristóteles, como algo separado del cuerpo, sino que el significado de pesuje es el significado de nefesh, desconocido para el lector griego. No solamente que tiene habilidad de pensar, razonar o sentir, como pensaba Aristóteles sobre pesuje, sino que para el hebreo nefesh también come, tiene hambre, porque no es una entidad que vive separada de la persona, separada de la vida en el cuerpo. Veamos varios ejemplos. Primeramente,
Toldot de Josué o popularmente Mateo capítulo 6, verso 25. Dice el autor judío, transmite la enseñanza a las palabras de Josué. No os preocupéis por vuestra pesuje, traducen por vuestra alma o vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Obviamente acá la traducción no es alma usualmente, sino vida. ¿Por qué? Porque no tendría sentido decir que el alma come, que el alma puede comer o beber. Por lo tanto, traducen pesuje como vida. Esto evidencia que el concepto del autor judío sobre pesuje, este término griego, es el mismo concepto hebreo nefesh. Lo que existe para el judío es un ser que vive con necesidades internas y externas. Un ser que necesita comer, necesita vestir. Esa es su identidad, no la puede separar del cuerpo. Por la misma razón, ya dijimos que ayunar para la concepción judía es afligir el nefesh. Otro ejemplo, y quizás un poco más difícil de comprender. El capítulo 10, el verso 28, el libro de Mateo. Dice el autor, no teman a los que matan los cuerpos, que no pueden matar pesuje. Solamente teman a aquel que tiene el poder de destruir pesuje y cuerpo en el Gehinnom. Cualquier lector influenciado por la filosofía griega, obviamente, el concepto de alma, usaría ese texto como base, porque se puede matar el cuerpo, pero no se puede matar el alma, obviamente, porque el alma es inmortal. No. El texto claramente evidencia que pesuje no es el autor cuando usa pesuje no lo hace en el contexto griego de Aristóteles. Porque de hecho, pesuje o alma, si queremos decir, se puede matar. O sea, el ser se puede matar. Pero ¿quién puede matarlo? No la persona, sino Hashem Itbaraj. Porque ya dijimos que para el concepto hebreo, nefesh nunca deja de existir. Puede morir o puede estar vivo, pero nunca deja de existir. ¿Quién puede destruirlo? Como dice el autor, aquel que tiene el poder de destruir el pesuje y el cuerpo es Hashem Itbaraj. Es decir, que ya no exista más. Entonces, no hay manera de concebir que este texto esté hablando de un alma eterna que sigue viviendo después de la muerte. Porque no olvidemos que el mismo autor de este texto es el mismo autor del texto anterior, que dijo que el pesuje, que nefesh, come, que no se preocupen por el alimento o la bebida del pesuje. ¿Cómo es que ahora entonces dice que solo Hashem puede destruir pesuje o nefesh? Ya dijimos, porque el ser humano no deja de existir a no ser que el Eterno lo destruya. El ser humano o el nefesh está vivo o muerto, pero no deja de existir a no ser que el Creador lo quiera así. Lo que sucede entonces es que para la concepción hebrea, el ser humano es un cuerpo, no se puede separar del cuerpo. No existe vida por separado. Puede existir el cuerpo, puede existir nefesh, pero la vida, lo que es vida, no puede existir sin cuerpo. Es una unidad. La vida se manifiesta en una unidad. Recuerden, cuando el aliento de vida se retira del cuerpo o el cuerpo deja de funcionar, ese nefesh, ese ser o esa vida que resultó de la unión del cuerpo y el aliento, no vive por sí sola. Existe, pero necesita de un cuerpo con aliento de vida para vivir. Como ven, hay una línea muy fina entre el concepto hebreo y el griego, que se puede saltar fácilmente si no se tienen los conceptos claros. La gran diferencia entre nefesh y el concepto de alma, el concepto griego de alma, es que mientras el alma es percibida como una entidad con vida propia y separada totalmente del cuerpo, nefesh es la identidad del ser humano y puede existir aunque el cuerpo haya muerto, pero el ser no tiene vitalidad propia,
no vive separado del cuerpo. Esa es la gran diferencia. ¿Y qué significa esto? Entonces, cuando Yahushua dice, no teman a los que matan el cuerpo porque no pueden matar pesuje, teman a aquel que tiene el poder de destruir pesuje y el cuerpo en el Gehinón. Ya lo dijimos, que solamente el Eterno tiene el poder de otorgar la vida y la muerte de cada ser. Y tiene la potestad de destruir, de desaparecer esa identidad. Cuando mueras, cuando tu vida activa cese, Él puede decretar que vuelvas a vivir o que dejes de existir. Ese es el mensaje. Pero solamente podrás volver a vivir a través de la resurrección de un cuerpo, o sea, con un cuerpo, lo que llaman los discípulos de Yahushua, un cuerpo glorificado, no como el presente, que se desvanece. Así que el mensaje esencial que se desprende del texto es el siguiente: que lo que puede sobrepasar la muerte y hacernos vivir después de que el cuerpo cese o el aliento falte, no es un alma inmortal que quedó viva eternamente, sino el haber creado una relación en vida con el Creador. Es decir, haber usado nuestra capacidad de Selem Elohim apropiadamente, en una relación con el Creador. Y por la fidelidad del Creador es que después de que el cuerpo llega a su fin, el aliento de vida ya no está, entonces Él puede otorgarnos el volver a vivir. Que nuestro Nefesh Met se acerque entonces al polo de vida. Vuelva a vivir a través de un cuerpo con aliento de vida. Lo otro es totalmente desconocido dentro del contexto hebreo. ¿Qué significa destruir en el Gehinón? Gehinón, recuerden, es el valle de Hinón. Era un lugar donde se quemaba la basura. O sea, todo lo que fuese arrojado allí dejaría de existir. Y sobre esta imagen que los judíos de aquella época comenzaron a asociar la muerte sin posibilidad de resurrección con lo que sucedía en el valle de Hinón, la falta de existencia. Así que quiere esto decir que solo el Creador tiene la potestad de destruir la existencia de un Nefesh u otorgarle el volver a vivir. El último pasaje que vamos a analizar es otro documento judío del primer siglo, usualmente llamado Revelaciones. Me refiero al capítulo 6, el verso 9 al 11. He aquí una revelación, una visión que recibió Yohanan. Aquí se utiliza el término pesuje, que en hebreo ya sabemos que es nefesh. Voy a traducirlo literalmente como alma para que se logre comprender el mensaje que quiero transmitir. Dice así, Revelaciones 6:9. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de haber hecho la voluntad de Elohim y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos. Este es un pasaje frecuentemente tomado o manipulado para referirse a almas vivas de los muertos. Y el hecho de que estén, según se describe en el texto, debajo del altar, clamando y hablando, no solo evidencia que estas almas estaban vivas al hablar, sino que estando debajo del altar implica que no eran cuerpos físicos, sino una especie de fantasmas, almas sin cuerpos. Pero realmente esta explicación de esta manera es una contradicción. Para comprender ese texto en su contexto judío, tal y cual el autor, no un contexto griego, hay que tomar en cuenta 4 puntos importantes. Primeramente, el libro Revelaciones lo que registra es una visión y por lo tanto está lleno de simbología. Así pues,
una lectura literal sería un gran error. Por ejemplo, en este mismo pasaje los términos altar, o en hebreo mizbeach, o vestiduras blancas, son puramente simbólicos, comprensibles únicamente para el lector judío. Luego, pesuje, o si quiere traducirse como alma, ya vimos que cuando un judío usaba el término pesuje en griego, era para emplear el término en lugar del hebreo nefesh. Lo cual ya sabemos que no significa alma inmortal, sino persona, ser. Por ejemplo, en el libro de Hechos, otro escrito judío del primer siglo, en el viaje que hace Shaul, descrito en los últimos capítulos, las últimas secciones, Shaul es llevado prisionero a Roma. Dice el autor judío, narrando aquel evento en el barco, que el total de personas en el barco eran 276. Pero el término en griego es pesuje. Almas, si se quiere. A nadie se le ocurriría pensar que Shaul se encontraba en el barco con 276 almas, contándose a sí mismo como una alma. Por supuesto, ningún lector lo creería así. Entonces, ¿por qué si lo creemos en la cita de Revelaciones? ¿Por qué estos pesuje son comprendidas como almas vivas? O sea, cuerpos muertos, pero almas vivas. De esta manera, el texto simplemente lo que dice es que habían personas que habían muerto. Simplemente, personas que habían muerto. Vi personas que habían muerto. Una pregunta lógica sobre el texto de Revelaciones sería, ¿pero cómo es que las vio si son almas? Si las almas no se ven. La respuesta es muy obvia. Se trata de una visión. Y no eran fantasmas sin cuerpos, porque dice el texto que se les dio a cada uno una vestidura blanca. Las almas no necesitan vestiduras. Ahora, ¿por qué los vio debajo del altar? Esa es otra imagen. La razón, imagen que solamente entendería el judío, la razón por la que el autor dice que las nefashot, o nefesh en plural, de los mártires, personas muertas, estaban bajo el altar, es porque está enviando un mensaje claro. Los sacrificios, ¿dónde es que tomaban lugar? Según la Torá. En el altar. ¿Qué es o cómo el libro de Levítico describe a la sangre? Dice Levítico 17, el nefesh está en la sangre, o el nefesh consiste de la sangre. Así pues, esta imagen de un altar y personas muertas, mártires, bajo el altar, la imagen es muy clara. La imagen es realmente una visión que apunta a personas que habían sido sacrificadas. Sus vidas habían sido sacrificadas por Elohim. Finalmente, nótese que si leemos un pasaje paralelo, quizás similar en contexto, es Génesis 4:10. El texto de la Torá dice que la sangre de Abel estaba, digamos, gritando. Dice el texto, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Claramente es otra imagen. La sangre no tiene voz, sino que se trata de un hebraísmo para figurativamente hablar de justicia. Claramente este texto de Revelaciones sigue la misma tradición hebraica. Simboliza gráficamente la necesidad urgente de la venida o la puesta en manifiesto del reino del Eterno en la tierra, para reivindicar la gente asesinada, los mártires. Pero no nos dice nada literal sobre específicamente sobre el estado de actividad viva de los muertos. No nos dice que esos almas, que esos pesuje, estaban teniendo una actividad de vida. Aparte de que, dice, estaban descansando. Como
Volverá a decir más adelante también en el capítulo 14, verso 13, benditos los muertos que de aquí en adelante mueren, porque van a estar descansando de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. A fin de cuentas, otra vez, ¿cómo es posible que las almas estén hablando si las almas no hablan? No podemos confundir pasajes simbólicos, visiones, donde se use la terminología nefesh o psuje para satisfacer el deseo de la persona por concebir que los textos judíos, tanto la Torá como textos antiguos, evidencian que existe el concepto de alma inmortal. No podemos hacer esto, y ese es el mensaje que quiero transmitirles. Selem Elohim no es un ser aparte de nosotros que vive en nuestro interior, no. Selem Elohim, una vez más, es la capacidad que tenemos de elegir, de decidir.